Muy buenas, mis hermanos, un placer una vez más de saludarles. Gracias al Señor por este medio, poder enviar este breve saludo. Sé que están empezando un énfasis sobre la familia y ahí tienen algunos temas sobre la familia en la posmodernidad. Que sea de mucha bendición como lo ha sido en otros lugares donde se ha compartido ese tema. Invito a cada uno de ustedes para que también invite a sus amigos, familiares y allegados a escuchar este tema que será de mucha bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. El tema tiene que ver con la posmodernidad en la familia, ¿no? Y todo lo que envuelve tema así tan vasto en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? El texto que hemos de referirnos, porque hoy la familia y la posmodernidad es el título principal, pero hay un título subyacente que es la ventana que sigue, el papel del esposo en la posmodernidad. La familia en la posmodernidad, pero hoy nos toca hablar a él. Mañana a la esposa y el domingo, Dios mediante, si el Señor no viene antes, a los hijos, ¿sí? El texto referido está ahí en Efesios 5, 25 al 33 y nos prestamos un versículo de Colosenses 3 que es texto paralelo de lo que hemos de mencionar esta noche. Dice así el Señor en su palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó, dice, a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Por eso dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Marido, dice Colosenses 3:19, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Señor, te damos gracias en esta noche. Es un gozo y un privilegio estar aquí en esta hora para bendecir tu santo, muy santo nombre. Señor Dios Todopoderoso, en esa oportunidad que de pura gracia nos permites estar aquí, permítenos que al abrir tu palabra no solamente la abramos, sino también nuestra mente, nuestro corazón sean apelados y nuestra voluntad también. Señor, te entregamos este tiempo a ti en la confianza de saber que desde el comienzo, el transcurso y el fin, tú estás en medio nuestro, sabiendo que bastan 2 o 3 en tu nombre reunidos para que tú estés en el centro de este lugar. Padre Dios, oramos así en gratitud en tu santo, muy santo nombre, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Se ha dicho con propiedad que hoy día observamos cómo en la modernidad la sociedad está viviendo muchos cambios de orden estructural, ya sea en el ámbito social, ya sea en el ámbito económico, ya sea en el ámbito tecnológico. Ustedes están moviendo esta tecnología de ahora compartir con una pantalla, con un Zoom o con un PowerPoint. Todos esos son cambios, ¿verdad?, que estamos viendo. Y en particular en esos cambios, la familia no podía estar ajena. Si yo preguntara en esta noche, ¿cuántos han cometido matrimonio? ¿Cuántos han cometido matrimonio? Mire la palabra de contraste, que ya del comienzo quiero llamar vuestra atención. ¿Se da cuenta que estos cambios han llevado algunas veces al individualismo, han llevado a la indiferencia y es más, a una mentalidad, como veníamos compartiendo con el pastor hace un rato, una mentalidad de consumismo, de desecho, que está promoviendo hoy un estilo de vida que está debilitando también la comunión o la relación entre las personas, y no solamente eso, sino que se está deteriorando y haciendo muy, muy frágil las relaciones o los vínculos en la familia.
Eso usted lo ve a diario, usted prende la televisión, ve las noticias o sale a la calle, ¿no es cierto? Todo eso uno se da a conocer. Bien, con eso en mente yo quiero compartir en esta hora el bosquejo. En primer lugar vamos a hablar lo que ya le llamo el diseño de Dios, ¿no? Antes obviamente hay una introducción sobre la posmodernidad. En segundo lugar, ¿cuál es la responsabilidad del esposo en la familia? ¿Cuál sería el papel concreto del esposo y cuál es el propósito de ese rol? Vayamos a la introducción a lo que es la modernidad, la posmodernidad y la familia. En primer lugar, fíjese, estamos viviendo en tiempos en que hay parejas que no pasan por el registro civil y se convierten en arrimonio, de arrimado, o convivencia. Esto es muy común. La X que está arriba es nadie quiere pasar por el registro civil. Le decimos no a ese certificado porque hoy no bastan los documentos, no, basta que me arrime, basta que me junte y se acabó. Bueno, eso es lo que está promoviendo este ámbito de la posmodernidad. En segundo lugar, hoy vivimos en los días en que se llama los matrimonios que se divorcian y forman nuevas familias ensambladas, dando lugar, mire, a esas expresiones, a los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? Los míos, los tuyos y los nuestros que podemos generar. Avanzamos. En tercer lugar, hay lo que también se llama, dentro de lo anterior, la familia ensamblada. ¿Qué es una familia ensamblada? Es una familia en la cual uno o ambos miembros de la actual pareja tienen uno o varios hijos de uniones anteriores. Y dentro de esa categoría, fíjense mis hermanos, entran tanto las segundas parejas, ya sea de los viudos como de los divorciados y también de las madres solteras. Miren los tres rangos: los viudos, los divorciados y de la madre soltera dentro de esa nueva familia ensamblada. En cuarto lugar, también hay lo que se llama en este tiempo la familia monoparental, donde un solo adulto tiene niños a cargo. Y en este caso puede ser, como está ahí, puede ser un padre, puede ser una madre, o de repente también otro pariente, que a veces son los abuelos que se hacen cargo, ¿no es cierto? Porque los padres o han fallecido o tomó la de Villadiego. ¿Se fue? ¿Se cuenta? También tenemos en quinto lugar hoy mujeres solteras que deciden tener sus hijos sin un compañero. ¿Qué hacen estas mujeres? Acuden a técnicas de fertilización, que no es lo mismo, fíjese, que estar viuda o estar separada. Simplemente no quieren tener una pareja, pero van en el ámbito de la inseminación o la fertilización y quedan con familia, En sexto lugar, y aquí llegamos a un ámbito muy delicado, que es lo que se está dando en estos tiempos, padre del mismo sexo a la moda del incluyentismo. ¿Qué es el incluyentismo? Es una nueva palabra en este ámbito moderno, la famosa inclusión, ¿no? Donde se da en primera instancia parejas lesbianas que tienen una maternidad alternativa. ¿Qué queremos decir con eso? Primero, como está en la imagen, una tiene un hijo y después la otra, obviamente, de una pareja heterosexual, ¿no? Y a veces se recurre, cuando no se quiere tener una pareja, otra vez a la inseminación. Pero también en paralelo, también en este ámbito de las personas del mismo sexo, hombres homosexuales que recurren a un vientre alquilado o a la adopción. Ustedes saben, hay personas de la televisión, uno muy conocido, está teniendo un par de mellicitos y pobres mellicitos están sufriendo porque no tienen una madre, obviamente, que los pueda amamantar desde el punto de vista normal y a la vez natural. Hay también lo que se llama, los matrimonios tipo ALA. No tiene nada que ver con esa expresión muy común. ALA es un acrónimo de hasta aquí llegó mi amor. Hasta aquí llegó mi amor, habla con mi mano. ¿Cómo está ahí?
Esa es la moda hoy. Como pastor, a veces como pastor, el pastor seguro también ha tenido que atender casos así, situaciones así, dentro de la pareja. Y no hay que vivir, hermanos, en una gran metrópoli del primer mundo, no. Segundo, tercer mundo y aún en el cuarto mundo afrontan esta experiencia. Hasta aquí llegó mi amor. El matrimonio tipo ala. En octavo lugar hay lo que se llama el surgimiento también, y esto es muy común, hermanos, el surgimiento de una nueva cultura afectiva que tiene por lo menos dos situaciones. ¿Ve? Dice ahí, el noviazgo único o serio que terminaba en el altar o en el registro civil es una especie en extinción. Ya no hay. Los compromisos previos donde papá, mamá, ¿no es cierto?, esperaba al muchacho que venía a pedir la mano de la jovencita. Ya no hay eso. Ya es una especie en extinción, como dice ahí. Pero también, en segundo lugar, hoy hay lo que se llama también el aumento, el incremento de uniones de baja intensidad e implicación amorosa. O sea, simplemente dice te quiero, me quieres, ya se acabó, nos juntamos. Pero no hay lo que llamamos la previa, el conocerse con una persona, ¿no es cierto? Y a veces por eso al instante se separan, se divorcian. Junto con esto va lo que se llama también la pérdida de peso de algunas palabras, como por ejemplo hoy, estas palabras fueron absolutas ayer, antes de la posmodernidad: novio, marido, esposo, familia, en favor de otras que hoy son comunes en la posmodernidad: el amigobio con derechos, pareja, compañero. Y pudiéramos seguir, por razón de tiempo tengo que condensar esto, ¿no es cierto? Pero lo anterior, todas estas 8 o 9 cosas que estamos viendo, mis hermanos, son la amplia gama, el gran abanico de variantes que confluyen en esta nueva configuración familiar que durante todos estos últimos años, hermanos queridos, han modificado la estructura de la familia normal o natural o clásica, como así nosotros le llamamos. Con eso en mente, mis queridos hermanos, entonces tenemos que contrastar lo que le llamamos una reflexión preliminar acerca del diseño de Dios, del diseño de Dios. Y entonces aquí tenemos que definir, obviamente, mis queridos amigos y hermanos, ¿qué es la familia? La familia es el grupo de personas emparentadas entre sí y que viven juntas. Es decir, es ese conjunto de ascendientes o descendientes colaterales y que son afines a un linaje, a una familia, a un tronco. Ahora, yo vengo de una familia muy numerosa, mis hermanos, tanto de papá y de mamá, más de mamá. Mi mamá tenía 16 hermanos. Ahora, un ratito, 4 murieron en el parto, porque en la antigüedad no había pues lo que ahora la facilidad de atención médica, ¿no? 4 murieron en el parto y quedaron 12 hermanos. El promedio de cada uno de ellos tuvo 8 hijos. De esos 12 hermanos, el promedio vinieron 8 hijos. 12 por 8, ¿cuánto es? 12 por 8, 96. Ya, no somos 96 nietos, pero somos alrededor de 80 nietos. Cuando nos juntamos, nosotros vivimos en Máncora. Yo nací en Máncora, mi familia es norteña. Parece una escuela dominical. Parece una escuela dominical. Y a veces cuando llegamos después de tiempo a visitarnos, no nos conocemos. Porque alguien dice, este es hijo de fulano de tal, que viene a ser el hijo de allá y de acá. No sé si usted escuchó esa expresión. Eso del que viene a ser, puntos suspensivos, me ha pasado cada vez que voy al norte a visitar a mi parentela, mis hermanos. Entonces, vengo de una familia muy numerosa, pero también tengo muchos recuerdos de mi chiquititud. Cuando el abuelo, el tronco, mi abuelo y mi abuela, nos juntábamos ahí en la playa,
y tenía la parte de la playa y la parte del solar, de la parte interna, donde había una especie, allá le llaman corral, pero no es corral, pero es el patio interno de la casa. Y no había mucha luz eléctrica, no había televisión, hermanos. Y escuchar a los abuelos, qué historias, hermano, qué historias, qué Netflix, no, nada de eso, hermano. Escuchar a los abuelos, historias de vida, cómo no recordarlo. Y fíjense, por eso que la palabra hogar viene de hoguera, porque estábamos alrededor, no de un foco de luz eléctrica, estamos alrededor de una hoguera, leña y fuego, y ahí alrededor dialogando, de ahí viene la palabra hogar, ¿sabe usted? De la hoguera que servía para hablar a medianoche, a la madrugada, por decir así, cuando hay mucho calor en el norte. Ahí quedábamos los nietos y los tíos y los abuelos escuchando las historias de vida. ¿Qué características tiene la familia? Dice, en primer lugar, la idea de crear un hombre y una mujer fue del Señor. El hombre no tenía eso. Génesis 1:27, mire lo que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fíjese, hermano querido, varón y hembra los creó. No hay opción media, no hay una tercera opción. La palabra de Dios es taxativa, radical, hombre o mujer, como veremos luego. La idea fue del Señor de crear a un hombre y a una mujer. Pero en segundo lugar, el matrimonio también fue diseñado por Dios para remediar el primer problema de los seres humanos. Mira que el primer problema de los seres humanos fue obviamente la soledad. La soledad. 2:18 de Génesis dice ahí: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda errónea para él. Le haré ayuda idónea para él. ¿Qué dice, hermano? Perdone. Le haré ayuda idónea. Hermana, hermano que estás aquí, es ayuda idónea, no es ayuda errónea, tampoco ayuda idónea, tampoco. Entonces, y por esa soledad del hombre fue que Dios colocó a esa pareja. En tercer lugar, es necesario, y se nota, ¿no?, que Dios esté presente en todo hogar y familia. Salmo 127:1, mire lo que dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. La palabra fuerza está en primer lugar si el Señor no está allí. Con ese texto hay que corregir un pensamiento muy bonito que venden en la librería. Es un cuadrito que dice que Dios es el huésped invisible. Dice, Dios está aquí y es el huésped invisible de toda conversación. ¿Usted ha visto ese cuadrito que venden y que en algunas casas están? Dios no es huésped. El huésped, ¿cuál es la característica del huésped? Llega, está, se va. Debe decir ese pensamiento: Dios es el morador perenne de este lugar y oyente invisible de toda conversación. Y el Señor no edificare la casa, en vano trabaja los que le. Con eso en mente, entonces, queridos hermanos, estamos mencionando que el matrimonio y la familia fueron planeados por el Señor para traer felicidad y no desdicha, mis hermanos. Por eso que la tercera pregunta que tenemos ahí es: ¿por qué creó entonces Dios la familia? ¿Por qué la creó? Y otra vez el sustento es la palabra de Dios, no son las palabras del que está hablando, es la misma palabra del Señor. En primer lugar, la familia existe con el fin de glorificar a Dios en la relación entre el hombre y su esposa.
1 Corintios 10:31, mire lo que dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿ve?, para la gloria de Dios. La palabra fuerza es hacerlo para la gloria de Dios. O sea, la familia está para glorificar a Dios. Allí donde estemos, puede ser un lugar humilde, modesto, sencillo, allí puede estar. Dios me ha permitido estar en diferentes lugares en estos años que le estamos viendo. He estado en lugares a uno del primer mundo, en varios países Dios me ha permitido estar, pero también he estado, hermano, en lugares humildísimos. Uno de los lugares más humildes que yo recuerdo haber estado es aquí en Iquitos. Hay un lugar que se llama Belén. Seguro usted ha escuchado hablar de Belén. Es un lugar, hermano, paupérrimo, muy pobre, donde los niños crecen con las ratas, con los gallinazos, con las cucarachas. Ahí he estado. En ese lugar hay iglesias del Señor, casas del Señor, a pesar de, hermanos queridos. Pero aún ir a una casa de un hogar humilde y estando ahí el Señor presente, marca toda la diferencia, mis hermanos. Hace toda la diferencia. Pero también, en segundo lugar, ¿por qué creo Dios la familia? Existe para promover el plan y diseño de Dios y glorificar su nombre a través de las generaciones. 6:2 de Deuteronomio dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos, mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes? Tú y tu hijo. ¿Quién más? Y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, que tus días sean prolongados. Las generaciones, uno, el hijo y el hijo de nuestros hijos, primera, segunda y tercera generación. Y en tercer lugar, la familia fue creada para que sea el centro principal de la enseñanza de dos cosas: del amor y de la fe. 6:7 de Deuteronomio dice: y la repetirás, mire los tres verbos, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte cuando te levantes. Es decir, mis hermanos, fue creada porque ahí es el centro principal. La primera escuela, la primera iglesia es obviamente nuestra casa. Y entonces con esto llegamos a la cuarta pregunta: ¿cuál es la importancia de la familia aún en medio de estos tiempos de posmodernidad? En primera instancia, fíjese, la familia es sustancial por ser la unidad básica de la sociedad dentro del diseño de Dios para los seres humanos. Siempre se ha dicho: el hogar, la casa es el núcleo básico de la sociedad. Si la sociedad está como está, no es sino fruto de lo que está afrontándose en la casa, en la familia, mis hermanos. Esa es la consecuencia. Como dice el principio de la matemática, el todo es igual a cada una de sus partes. Si la familia va bien, la sociedad va bien. Pero si la familia está mal, la sociedad también está mal, como veremos al final también. En segundo lugar, aquí es donde llegamos a una situación muy particular. El origen etimológico, mire, del término matrimonio. Quiero su atención porque este es un tema muy sensible en estos tiempos de posmodernidad y en particular sensible en el ámbito de lo que es la inclusión social. Dice ahí, mire, la expresión matrimonio viene de la expresión matrimonium, que es el derecho que adquiere una mujer que lo contrae para poder ser madre dentro de la legalidad. Dice más: según esto, el término matrimonio no solo significa, dice, unión entre un hombre y una mujer, sino también la función maternal. Se puede colocar esa ventana, ¿no? La función maternal de tal mujer. Avanzamos. Por lo que, no sé, hay una ventana que se ha detenido ahí, para seguir la secuencia. Por lo que estamos hablando entonces que la palabra matrimonio tiene que ver con esa función maternal. Pero mire la preconclusión, la ventana que sigue. Por lo que, otras palabras, para esta función maternal debe haber una sola matriz.
Repito, para tal función maternal debe haber una sola matriz que es puesta por la mujer cuando se une a un hombre. Ventana que sigue, por favor, no quiero que pierdan esta idea. No hay tal requisito cuando se juntan dos mujeres o dos hombres, porque la palabra matrimonio viene de matriz, y demonio, uno. Quiere decir que cuando se juntan dos mujeres hay dos matrices. Cuando se juntan dos hombres hay cero matriz. Por lo tanto, el único momento que se consuma un matrimonio en el sentido estricto y a la vez convencional de la expresión es cuando se junta un hombre y una mujer, quien pone la matriz para que se haga tal unión. Por eso que aún en el ámbito de los términos que hoy se manejan, cuando dicen matrimonio gay, no hay matrimonio gay. O matrimonio de lesbianas, tampoco es matrimonio de lesbianas. Se le puede llamar unión libre, boda gay, pero no matrimonio. ¿Se da cuenta, hermano, que aún erramos cuando decimos matrimonio homosexual? No hay tal cosa como matrimonio homosexual. Llámele boda, unión libre, pero no matrimonio. La familia incluye entonces tres elementos muy importantes. En primer lugar, incluye ser esposo y esposa, hombre y mujer, como vimos en el texto sagrado. Dos, incluye también como consecuencia en algún momento ser papá o mamá. Y en tercer lugar, incluye también ser hijo o hija, ya sea biológico o adoptado Con eso en mente, queridos hermanos, entonces es necesario esta parte introductiva, número uno, de la parte de la posmodernidad, ¿no es cierto?, del ámbito familiar, pero también el diseño de Dios debemos tenerlo clarito en nosotros. Y entonces, llegando al término concreto de esta noche, ¿cuál es la responsabilidad del esposo en la familia? Tenemos que mencionar lo siguiente. Dice el texto sagrado, de esos textos de sustento: maridos, número uno, amad a vuestras mujeres, versículo 19, ¿no? Ahora, un detalle, fíjense, hermanos. Bajo la ley judía, dice ahí, mire cómo las culturas distorsionan también la realidad del diseño de Dios. Bajo la ley hebrea, el esposo podía, mire, divorciarse de su esposa por cualquier cosa. Ellas no tenían el derecho de hacerlo, pero ellas no tenían el derecho de hacerlo. Si quemaba el arroz, se divorciaba. Si planchaba mal la ropa del esposo, se divorciaba. O sea, por cosas domésticas así, a la primera causal, lo primero que hacían, se separaban. Y Moisés la puso difícil, por si acaso. Por algunos acusan a Moisés que él fue el que incentivó el divorcio. No, más bien él la puso difícil. Porque antes, por cualquiera de estas cosas que le he dicho, se iba el hombre y dejaba a la esposa. Moisés dijo no, antes tiene que pasar por el sacerdote y recabar la boleta de separación. Y cuando tenía que sustentar la boleta de separación o divorcio, tenía que decir las razones. Y si las razones eran justificadas, allá. Pero si no era, no le daba la boleta de divorcio. ¿Se cuenta? Moisés no facilitó, más bien le puso traba. Porque cuando no había ese documento, quemaba el arroz, planchaba mal la ropa, hacía una cosa doméstica y se iba el hombre. Bajo la ley de los hebreos había esa situación. Pero también en el ámbito griego, una cultura griega, mire, una mujer respetable vivía una vida de total, fíjese, reclusión. La cultura griega jamás se veía a una mujer que se aparecía en la calle, ni siquiera para ir de compra. Fíjese, mis hermanos, vivían apartadas de los hombres estas mujeres. Y un detalle muy curioso, ni siquiera se juntaban para la comida. Comía el papá y los hijos, y la mujer como si fuera una esclava aparte. Miren los cultos griegos, cómo trataban a la mujer. Se les exigía total servidumbre y castidad. Y no solamente eso, hermano, solamente el marido tenía los privilegios. Y es en ese contexto de desamor, mire, es en esta situación, hermano mío, de cultura insensible y machista,
que se oye la voz de Pablo, que dice: maridos, amad a vuestras esposas. Mañana vamos a hablar el detalle paralelo de la esposa, hoy no lo vamos a hablar, pero mire, en esta noche el Señor le dice en el texto: maridos, amad a vuestras esposas. Si puede regresar un ratito, una ventana más. Dice: maridos, ahí nomás, amad a vuestras mujeres. Ahora, como veremos mañana, a la mujer se le dice que ella debe sujetarse al esposo. Mire que a la esposa, un adelanto para las hermanas hoy. A la esposa, usted lee la Biblia de tapa a tapa y no hay ningún versículo que le diga a la esposa que debe amar a su esposo. No lo hay. El único, como digo, lo único que le pide Dios: sujétate, sométete. Pero ya vamos a ver, no quiero avanzar mucho ahí. Pero hermana, fíjese esta noche, no hay ningún versículo que le diga a usted que debe amar a su esposo. No lo hay. Pero no se alegre mucho, hermana. Hay un versículo que dice que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Y sabe qué, hermanos? El único lugar donde los enemigos duermen juntos, ¿sabe dónde es? En el matrimonio. No importa, algunas veces espalda con espalda, no importa, y a veces dándose un talonazo por ahí, ¿no es cierto? Cuando las cosas no han sido buenas durante el día. Hermano, amad. Ahora bien, la ventana que sigue: ¿cómo puede un esposo mostrar su amor a la esposa? En primer lugar, mis hermanos, con palabras. Ella nunca se cansará de oír: te amo. Ya sea un WhatsApp, sea un teléfono, durante el día tú saliste y ahora hay la posibilidad de escribir durante el momento un te amo. Son expresiones cortísimas, 2 palabras: te amo. Las palabras. Ahora, hay 3 tipos de amor. Mire la ventana que sigue. Aquí está involucrado sencillamente el amor al otro. Hay en primer lugar lo que yo le llamo el amor porque. Le llamo porque me das. No lo he etiquetado para que usted lo etiquete mientras escucha o anota. A eso le llamo el amor interesado. Le llamo porque. El segundo tipo de amor, el amor si es que. Le llamo si es que me satisface. A eso yo le llamo el amor indeseado. Que hay algo, ¿no es cierto? Hay el tercer tipo de amor, el amor aunque. Te amo aunque no me das. Te amo aunque no me satisfaces. Te amo aunque eres feo o eres fea, igual te amo. A eso se le llama el amor incondicional. El amor sin reserva. Que de paso es el amor de Dios, que a nosotros nos ama sin condición alguna. Mire cómo llegamos al Señor, ¿verdad? Y así el Señor nos limpió, nos salvó, hizo de nosotros otras personas. Yo soy fruto de una segunda oportunidad. Si ustedes supieran de dónde me sacó el Señor, hermano. No voy a tomar tiempo, obviamente, pero el amor, aunque, siempre recuerdo a mi Señor. El amor sin reserva, el amor incondicional, ese tipo. Entonces yo le preguntaré a esta hora: ¿qué tipo de amor usted está dando, esposo? ¿El amor por qué? ¿El amor interesado? ¿El amor si es que? ¿El amor indeseado? ¿O el amor aunque? El amor incondicional. Amén. Ahora bien, otra forma de amar al esposo, hermanos, con atenciones y detalles. Miren lo subliminal. No lleve a la casa a ella un chocolate del golpe. Tampoco le lleve cañonazo.
A mi esposa le gustan los chocolates, ¿sabe usted? Y las galletitas. Entonces yo sutilmente no le llevo golpe, no le llevo cañonazo, porque algo le estoy diciendo ahí. ¿Sabe qué le llevo, hermano? Mire, adelante. Yo le llevo o princesa, póngale por favor, o sublime. Ya subliminalmente hablando, usted le está diciendo: ah, aquí hay una princesa para otra princesa, un sublime para aquella que es sublime para mí. Y como a ella le gustan también las galletitas de vainilla, también a veces le llevo su galletita de vainilla, que cuesta 50 o 70 soles, 70 céntimos hoy, ¿no es cierto? Pero 70 céntimos. Bueno, no digo más, casi digo algo de este mal gobierno. Es que mire un paréntesis, hermano, mire, no sé qué, mi inconsciente salió. Yo hasta antes de 28 de julio del año pasado, yo compraba 5 panes por un sol. Hoy compro 5 panes por 2 soles 10, donde yo vivo. Dejémoslo ya, ¿qué? Ok, dejémoslo. Ahora, fíjese, hermano, con detalles. Un chocolate, una galleta. Eso dice mucho, hermano, que durante todo el día que usted ha estado afuera, ha estado pensando en ella. Y en la tiendita de la esquina, usted entró y compró su princesa o su galleta, pero no cañonazo ni golpe, hermano. Ok. 3, otra forma de amarla, hermanos, aligerando sus cargas también, ayudándole a ella con su trabajo y de iniciativa, hermanos, y cuando sea necesario. El hombre, pude poner otras imágenes. A mí me gusta, ¿sabe qué, hermano? Lavar los platos, refregar las ollas. A mí me encanta, hermano, ayudar en otras cosas también, pero me gusta lavar los platos. Es más, yo no tolero, hermanos, que una vez que hemos tomado los alimentos, quede el servicio ahí en una vajilla. ¿Usted tampoco, hermana? Muy bien. Y tampoco que quede para el día siguiente, lo de la noche que hemos comido, que quede para el día siguiente. Uno, porque temprano el agua está muy fría, hermano, y como que da un escozor agarrar los platos y lavar, ¿no? Pero si lo puede lavar hoy mismo en la noche, ya descansa. Mi hermana, estamos dialogando con mi hermana. ¿Qué? Está calientito. Y lo que usted, hermano mío, y eso de iniciativa gana mucho. El amor allí en la casa. En cuarto lugar, también asegurándole, hermano, que después de Dios, ella es la número 1 en su vida. Es Dios, la esposa, la familia, el trabajo, lo que fuera, es en ese orden. Y hermano querido, no la comprendas. Ámala. Tengo varios stickers ahí, pero no los he puesto por razones de tiempo. Pero número 2, porque quiero que esté bien equilibrado en esta noche y mañana también lo que he de hablar en cómic, en así humoradas con nuestras hermanas, ¿no? Como alguien ha dicho con propiedad, con ellas es difícil vivir, pero sin ellas es imposible, hermano. ¿Qué dice Miguelito? Con ellas es difícil vivir. Sí, cuando la marea está subiendo, hermano, pero sin ellas es imposible. Por eso el Señor nos colocó a alguien. Ahora, en segundo lugar dice: nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. ¿Qué está diciendo, hermano? ¿De qué manera nosotros cuidamos nuestros ojos o nuestras manos? ¿Verdad que tratamos de darle un buen alimento, arroparlo, asearlo? Él sabe, nosotros sabemos los hombres, que si no tenemos estas características en nuestro cuerpo, hermanos queridos, vamos a sufrir. De la misma manera que estamos en nuestros cabales, entonces vamos a cuidar, sustentar a nuestra esposa, porque ella es parte de nosotros. Es parte de nosotros. ¿Cómo así? Miren, sencillamente cuidarla, aunque en tal momento a veces no
nos sintamos, mi hermano. A veces hay situaciones que en nuestra mente, en nuestro corazón, el día ha sido difícil, hermano. Es que el amor no es un sentimiento, es un mandamiento. Yo debo amar, siéntalo o no sienta, hermano, porque es el mandato que el Señor me ha dicho. Amad, esposo, amad. Cuando uno hace eso, fíjense, mis hermanos, ya no existen, póngale, ni ex padres, ni ex hijos. Porque sí, hay ex padres. ¿Podemos decir eso? No, no hay. No hay ex padres, no hay ex hijos, pero miren el detalle. Nuestra pareja requiere de cuidado especial para que nunca sea ¿qué? Una ex pareja. Póngale, por favor. No, ahí. Así como no hay ex padre, mi padre siempre es padre porque me trajo al mundo. Y para él yo soy su hijo y no soy su ex hijo. Siempre vivo, me reconozca o no me reconozca, no soy ex hijo, sigo siendo su hijo, ¿verdad? Pero lamentablemente sí hay ex parejas. ¿Has escuchado eso, verdad? Mi ex. Pero cuando tenemos cuidado especial por él o por ella, ya no hay ex. Una comiquita, mire, varón que estás acá, 4 letras para llevarte bien con una mujer. Obedece. Ahí está. Muy bien. Tercero, ¿cuál será el papel concreto del esposo? ¿Cuántos recuerdan a la familia Ingalls, no? Ahí está Michael Landon. 5 de la tarde, recuerda, los 70, 80, que ya más o menos frisan por ahí. En la cena viendo la familia Ingalls. Y luego seguía Bonanza. O luego Chaparral, ¿recuerdan? Éramos felices y no lo sabíamos, hermanos. Oh, hermano, qué tiempo saqué. Era con el tiempo cuando el semáforo era en blanco y negro y el arco iris también, ¿verdad? Éramos felices y no lo sabíamos. En primer lugar, hermano, rol para ti, varón que estás aquí. Miren el teatro en el cual vivimos. En primer lugar, someterse a Dios, tanto por Él mismo como por tu esposa y por tus hijos. Someterse al Señor, someternos a Él, sujetarnos a Él, al Señor, en beneficio, sí, de uno mismo, de la esposa, pero también de los hijos que hay en la casa. En segundo lugar, mi hermano, nunca le haremos daño a la esposa. Los daños ocurren cuando nos olvidamos de ese amor que le hemos prometido dar y del cual el Señor nos ordena que amemos al esposo. Qué rol, hermano, qué rol. En tercer lugar, tú y yo, mi hermano, varón, esposo, somos los proveedores de los recursos. En estos tiempos de posmodernidad, que sí, hoy sale a trabajar ella también, porque en algunos casos en esta pospandemia también, solamente hablamos de posmodernidad, no pospandemia. ¿Se da cuenta que hoy hablamos de cambio de época y época de cambios? Compartí esto con mis hermanos. No es lo mismo, mire. Hay un cambio de época. Recuerda que cuando hablamos decimos antes de la pandemia y después de la pandemia. Eso es cambio de época. Pero ¿qué es época de cambio? Es lo mismo. ¿Sabe cuál es la época de cambio? Ahora todos los días nos lavamos las manos. No somos fariseos, pero nos lavamos las manos. Ya para entrar a un negocio andamos con mascarilla todavía, ¿verdad? Tenemos protocolos para ir al trabajo, a la escuela, ¿cierto? Tenemos más cuidado con lo que comemos.
esta época de cambios nos ha llevado a la virtualidad. Tenemos cultos vía plataformas, ¿verdad? Mire, época de cambios. Pero también en el ámbito de la familia, de la provisión económica, también ha habido un cambio. A algunos de nosotros nos han aplicado la ley esta de imperfecta, hermano, porque no es perfecta, ¿no? La ley imperfecta, hermano, laboral, que ha generado dos cosas: que nos disminuyan el sueldo y a la vez, hermanos, algunos despedidos por el recurso, por el presupuesto que ya no hay en la empresa. Y entonces hoy la esposa hace de tripas corazón. Tiene que salir también a trabajar o abrir un negocito, una tiendita, ¿no es cierto?, para poder ajustar el presupuesto, porque el pan que costaba 5 por un sol, ahora ya no 5 por un sol. Ella hay que mandar a los chicos a la escuela y todo lo demás. Entonces, pero tú eres, mi hermano, por esta coyuntura, ella puede ayudar en el presupuesto, pero tú, mi hermano, tú, mi amigo, eres el proveedor. Tú eres llamado a llevar el sustento para la casa también. En cuarto lugar, varón, algo del rol: ser el protector de la familia, protector físico y emocional de la familia. El tío, el padrino o el abuelo no son los protectores de la familia. Tú eres. Ni el compadre, ni la comadre, ni el vecino. Tú, hermano, varón, eres el protector de la familia. También algo más, en quinto lugar, varón que estás aquí, somos responsables del buen uso de la autoridad que nos ha sido delegada. Dios nos ha dado una autoridad, ¿verdad? Pero también no nos ha dado autoritarismo para ser déspotas, dictadores, tiranos en la casa, con la esposa o también con los hijos. Tuve que atender a un jovencito. Me llevó la boleta de su DNI, de un documento ya cuando se cumple la mayoría de edad. Le dieron una boleta previa para canjear luego su DNI. Y me dijo: pastor, estoy a punto ya de cumplir mis 18 años. Y estoy queriendo ya tener mi documento oficial para irme de mi casa. ¿Por qué le digo? Es que yo respeto a mi papá, pero no lo amo. Chocó. Yo respeto a mi papá, pero no lo amo. Digo, ¿por qué? Somos 5 hermanos. Yo soy más o menos el intermedio. Yo heredo la ropa de mis hermanos mayores. Yo heredo los útiles de mis hermanos mayores, teniendo mis padres para darme. A la hora de la comida, igual. Presa mejor para ellos y yo. Por eso es que he decidido irme de mí. Los respeto, no los amo. Esta hora, mi hermano, no sé si tienes solo el respeto de tus hijos y no el amor de tus hijos. Lo ideal es que nos respeten, que nos amen también. Amén. También debemos ser personas que corrijan a los hijos en el momento preciso y pedirle al Señor que nos dé sabiduría para corregir tal falta, mi hermano. Es decir, mi hermano, no delegar para más tarde, ¿no es cierto? O tampoco dejar que la esposa lo haga. Si estás allí, hermano, tú tienes la autoridad, no el autoritarismo, la autoridad para corregir en tal momento, hermano, al hijo o a la hija, según sea el caso. Dijo alguien con propiedad, miren lo que dice ahí: una buena esposa hace que su esposo tenga ganas de llegar a casa. Un buen esposo hace que su esposa lo extrañe cuando se va. Pero a Martín Lutero se le atribuye un pensamiento parecido, pero un poquito jocoso. Mire, dice: un buen esposo hace que ella se entristezca cuando él se va y que se alegre cuando él retorna. Hermano, ella se entristece cuando te vas, se alegra más bien que te fuiste.
Qué interesante, hermano. ¿Cuál es el propósito de este rol? Efesios 5:31 dice, mire, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Qué es lo que le implica esto para el hombre? Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Desde el comienzo el relato sagrado nos está dando la implicancia a nosotros los varones a no sufrir de papitis ni de mamitis. Si te casaste, tienes que, no dice abandonar por si acaso, no dice descuidar a papá o a mamá, no dice eso. Dejar, ¿qué implicancia tiene dejar? Miren las implicancias que tiene, mi hermano. En primer lugar, la implicancia de salir de casa físicamente. Es decir, ya usted sabe que dos o más familias que viven bajo un mismo techo tienen ya desafíos diferentes. Lo más recomendable es que se comience una vida matrimonial, pero con su propia dirección física. A veces en nuestro país, obviamente, a veces los padres le dan si la casa es grande, ¿no es cierto? Yo conozco una familia muy querida por mí, por muchos años sirvieron conmigo en la iglesia. El hermano era constructor y construyó 4 pisos, hermano. Y lo curioso que tenía hijas, ¿no? El varón ya se había casado primero de todos, pero quedaron 4 hijas. Y él construyó 4 pisos para las hijas. Y por más que le dijimos que, bueno, él quería, ¿no?, como la gallina junta a los polluelos, querer también a las 4 hijas ahí, un piso para cada una. No es lo ideal, ¿no? Porque creo que ya un hogar es constituido, ¿no es cierto? Y en lo posible, por algo lo dijo el Señor, hermano, salir de casa físicamente. Pero en segundo lugar, implica también salir de casa relacionalmente. Ahora la esposa es la mujer número 1 en la vida del esposo, y el esposo es el número 1 en la vida de la esposa. Los padres no es que están sobrando, no. Los padres pasan a otra posición, y eso es lo correcto. En estos años de servicio al Señor, ¿cuántas consejerías hemos tenido que enfrentar por la intervención de papá o de mamá? Generalmente más la mamá que el papá. En los hogares, por el, entre comillas, error de aún haberse quedado ahí, hermanos, pudiendo salir. Pero ya sea el esposo, el esposo nuevo, la esposa nueva, dependiendo de ello, quieren todavía quedar un tiempo en la casa paterna. Y a veces, hermanos queridos, los esposos sufren, ¿no es cierto?, la intermediación de los padres, y eso afecta. En tercer lugar, también dejar papá y mamá significa salir de casa emocionalmente. Es que ahora las decisiones, de la mano con lo anterior, deben ser consultadas ahora con el cónyuge, ya no con papá o con mamá. Y el primero en enterarse de los acontecimientos de la vida es el cónyuge. El resto, hermano, querido hermano, pueden enterarse después. Repito, no es que están sobrando, pero pueden enterarse después. O sea, emocionalmente, mi pareja, mi esposo, mi esposa, tiene que ser emocionalmente. En cuarto lugar, otro detalle también implica salir de casa financieramente. Algunas veces él o ella tiene tarjetas mancomunadas con papá o mamá, ¿cierto? Y cuando ya tienes tu propia familia, tu propio matrimonio, debes soltar esa tarjeta y empezar a generar, valga la redundancia, generar generosamente tu propio recurso, tu propio dinero y tu propio presupuesto también. Por razones X, uno todavía a veces no mantiene ese lazo financiero con la familia. Y finalmente, salir de casa espiritualmente también.
Los que hemos nacido en un hogar cristiano, ¿verdad? Leemos la palabra, tenemos nuestro altar familiar, pero ahora ese altar es con ella o con él, ¿no es cierto? La iglesia o la fe de nuestros padres no nos va a salvar, ¿no es cierto? La fe es personal, es individual. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y por lo tanto cada uno debe cultivar su vida espiritual también. Vamos cerrando. Dice Pablo, por lo demás, en conclusión, en otras palabras, dice: cada uno de vosotros, reitera, ame también a su mujer como a sí mismo. Y en la ventana que sigue complementa y dice: maridos, otra vez, amad a vuestras mujeres. Y la palabra fuerza ahí es: y no seáis ásperos con ellas. La versión paralela de Colosenses 3:19, ventana que sigue, dice: y ustedes, los esposos, deben amar a sus esposas y no ser groseros ni duros con ellas. Ahora, esa expresión áspero, grosero, viene de esa palabrita que está ahí, miren hermanos, que significa, ¿ve? Tosco, rudo, desabrido, hosco, con un propósito de maltratar. Esposo que estás aquí, la ventana que sigue, por favor. No harás imposición de manos. No seas espiritual haciendo imposición de manos. ¿Sabe a lo que me refiero, verdad? Porque esposo que hace imposición de mano a esposa, mire lo que le pasa. Los hombres golpeadores necesitan otras esposas. ¿Qué le parece? Yo tuve el ingrato trabajo. Digo ingrato porque me contrató por 4 años una de las amadas iglesias muy grandes acá en Lima, iglesia La Hermosa, allá en Vitarte, una iglesia de 3,000 miembros allá en Vitarte. Me llamaron para trabajar con familias disfuncionales. Usted sabe que las iglesias de Huaycán, Chosica, Chaclacayo, Ate, Vitarte, Cajamarquilla, Jicamarca, la zona acá este, es gente que vino del centro de la sierra. En los días del terrorismo fueron desplazados y muchos de ellos eran cristianos, miembros de iglesias allá del centro del país, y llegaron y se quedaron en él. Y esa iglesia en la cual él menciono tiene 2 iglesias allí, la iglesia en español, en castellano, y la iglesia quechua. Entonces me contrataron para trabajar con las familias disfuncionales de las 2 iglesias, la iglesia quechua y de la iglesia en castellano. Y nuestros hermanos del Ande, yo no le llamaría machistas, porque a veces a los peruanos, a todos se nos ha catalogado como machistas, pero no somos machistas, somos malcriados. Somos malcriados. Y en esa malcriadez somos violentos y hacemos imposición de manos, pegamos. Y entonces mi trabajo era, ¿sabe qué, hermano? Porque ahora, chiquito, cuando hay violencia, cuando hay sangre, cuando hay golpe, ya no queda en la mesa pastoral. No. Ahora hay que hacer la denuncia o en la demuna o en la comisaría. Entonces, mi ingrato trabajo era ir o a la demuna o a la comisaría llevando al hermanito que hacía imposición de mano a la esposa. Y es muy triste. Claro, romper eso que está en la mente, ¿no es cierto? Que yo soy el hombre y por aquí y por allá. Pero ya en el Señor eso pasa a un segundo plano. Voy cerrando. He aquí el papel del esposo, aún fíjese en la posmodernidad. Yo diría antes de la posmodernidad y después de la posmodernidad. ¿Se da cuenta que en todos sitios se cuecen habas? Y también frijoles negros. En todo tiempo. Claro que hablamos de la época posmoderna, pero no ha cambiado mucho la naturaleza del ser humano.
Y querido hermano, el lema de estas 3 noches en la cual voy a estar con ustedes a efecto de compartir estos temas de familia, mire lo que dice la ventana: familias sólidas hacen iglesias fuertes y ciudades prósperas y pacíficas. Amén. Si usted es un hijo o una hija del Señor, una persona que ha conocido recién al Señor, he ahí los principios que emanan, no de cualquier manualcito que encontramos en la calle, en cualquier librería, sino principios que emanan de la misma palabra del Señor. Por lo tanto, una familia sólida va a ser una iglesia fuerte y a la vez una ciudad próspera y pacífica. Y si no lo tenemos es precisamente porque el núcleo básico, que es la familia, no está caminando al amparo de la gracia y al amparo del amor de Dios. Amén. El Señor nos bendiga rica y abundante.